Buenas tardes, alumnos. Este es el video número 1 para el proyecto del Mundial Qatar 22. Primero vamos a trabajar las hojas de cada confederación. Les recuerdo que es lo que va a ser nuestra hoja automática 100%. En el momento que iniciemos nuestra hoja, automáticamente se va a desarrollar automáticamente todo el mundial hasta encontrar un campeón y desarrollándonos automáticamente toda la estadística descriptiva de este mundial. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero necesito que los datos que les pedí que investigaran, que eran las confederaciones, cuántos califican por confederación directamente y cuántos en repechaje. También les pedí el ranqueo del último mes de noviembre de 2021 y también les pedí que investigaran, sondearan cómo era la estructura del sorteo. Ok, en el caso de la primera confederación, Conmebol, les voy a ejemplificar cómo va la estructura de esta tablita. En la primera columna vamos a trabajar los países, a ubicar a los países. En la segunda columna el número de participaciones en mundiales, es otro dato que les pedí que investigaran. En otra columna el ranqueo, su número ordinal. Y vamos a generar un factor y un factor G. Ahorita les voy a explicar qué son. Ok. Los ordenamos alfabéticamente y como investigamos cuántos clasificaban, ustedes van a poner en color verde los que clasifican directamente y en color amarillo los que clasifican en repechaje. En otro color que se distinga los que no clasifican al mundial. Ok, entonces los ordenamos aquí, los ponemos los países. Aquí vamos a poner su dato de número de participaciones y el ranqueo. Y vamos a generar este factor. Fíjense bien, analicemos la sintaxis. En este factor yo lo que necesito es que unamos estos dos datos hacia un número que le podamos dar una misma línea. ¿Y cuáles son los datos? Pues el número de participaciones y el ranking. Entonces lo que yo estoy haciendo es que si se fijan al valor del ranking le estoy dando valores de miles, ¿sí? Le estoy dando valores de miles, por eso si ustedes ven en la sintaxis dicen que voy a sumar 1000 con lo que se encuentra en la celda C2. A eso le voy a restar la suma de 100 con lo que se sume en B2. ¿Qué quiere decir? Que a 1000 le voy a estar sumando el factor del ranking, del ranqueo, 1003 por ejemplo, va a ser, y le voy a restar el número de participaciones sumada con 100. Ok, y me da en este caso 822 para el primer caso, que es Brasil, porque tiene 21 participaciones y tiene un ranqueo en tercer lugar. Es decir, si nosotros desarrollamos la fórmula sería 1000 más 3, 1003 menos 100 más 21, ¿sí? 121, y les da como resultado 882. Ok, así vamos a sacar el factor para cada uno de los países. Lo podemos inclusive para poder nosotros arrastrar y que pudiésemos utilizar esta misma celda, ¿sí? Lo podemos arrastrar sin ningún problema. Ok, ¿qué es arrastrar? Bueno, posicionarme en la esquina inferior derecha de la celda, en el puntito, y arrastro, es decir, le doy un clic izquierdo y arrastro. Y si se fijan,
posesioné la fórmula en cada una de las celdas. Entonces yo ya pude tener el factor de cada país. ¿Qué quiere decir? Que el país que tenga el factor menor va a estar mejor posesionado, porque el factor está formado por la diferencia, ¿sí?, de el ranqueo en miles menos en cientos el número de participaciones. Mientras menor sea el número, el factor, mejor clasificado va a estar. Ese es el factor, el dato del factor. Y el dato del factor G, que lo vamos a utilizar más adelante, el factor ganado. La sintaxis, aquí estamos utilizando una sintaxis que se llama sí. La sintaxis sí. La proposición lógica sí me permite hacer una comparación y poder dar, digamos, dos posibles respuestas. Si se cumple, una respuesta, y si no se cumple, otra respuesta. La sintaxis es igual, sí, paréntesis, la proposición, coma, valor verdadero, coma, valor falso. Pero aquí estoy anidando un sí dentro de otro sí. Lo voy a escribir aquí en Word. Bueno, no, aquí el mismo Excel se los voy a explicar. Si yo quisiera poner igual sí, paréntesis, este valor de la celda B2 es mayor, por ejemplo, que el valor de la celda C2, entonces que me ponga un hola. En caso contrario, que me ponga un bye. ¿Ok? Me puso un hola porque 21 es mayor que 3. Si yo pusiera el signo aquí en la proposición al contrario, es decir, lo pusiera que B2 es menor que C2, que C2 menor que C2, entonces me pone bye. Si le pongo que si son iguales, me va a poner bye, porque no son iguales, ¿ok? No se cumple. Entonces, cuando no se cumple esta proposición, me pone el valor falso, ajá. Es decir, lo que está después de la segunda coma. Si sí se cumple, me pone lo que está después de la primera coma. Así funciona la sintaxis. Pero yo puedo utilizar sintaxis anidadas, es decir, anidar los sís. Por ejemplo, en este hola lo pongo entre comillas porque todo carácter de texto se pone entre doble comilla para que lo pueda entender Excel. Pero si yo quisiera poner un valor numérico, por ejemplo 3 y aquí 5, me va a poner los valores numéricos que correspondan, ¿no? Si aquí es igual, pero si aquí es mayor, perdón, si aquí es mayor, me va a poner el valor. Como se cumple, me pone el 3. ¿De acuerdo? Fíjense bien, si yo quisiera en vez de poner este 3, yo quisiera poner otro sí, yo puedo poner ahí, entre las comillas, otro sí, en donde pongo sí, paréntesis, y va la proposición. Entonces, si es mayor que este, ahora voy a preguntar que si este menos 10 sigue siendo mayor que este. En ese caso, que me ponga 3, y en caso contrario, que me ponga
5. No, bueno, que me ponga 6. Cierro el paréntesis de ese sí anidado. Y si se fijan, aquí me marca en rojo, rojo, quiere decir que está bien la sintaxis. Y me va a poner 3. Porque 21 es mayor que 3. A ver, vamos a leerla. Aquí sería B2, es decir, 21 mayor que 3, sí. Y entonces 21 menos 10 es 11, ¿es mayor que 3? Sí, entonces pone 3. Vamos a suponer que aquí le cambiara la sintaxis y le pongo, en vez de 10, le pongo 20, ya me puso 6, ya no me puso el 3, porque si se fijan, ya no entró al primer sí, es decir, entra al primer sí verdadero. B2 es mayor que C2, sí, porque 21 es mayor que 3. Y entra a esta parte, que es el valor verdadero, y entra este sí. B2 menos 20 sería 21 menos 20 es 1. ¿Es mayor que C2, que es 3? No. Entonces, por eso se va al valor falso de esa sintaxis y pone 6. ¿Se entendió? Ok. Con eso debe ser suficiente para que entiendan esa fórmula. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la fórmula? La fórmula aquí me está haciendo, comparando que si D2, que prácticamente es el factor, es 880, entonces le ponga un 5. En caso contrario, hace una comparación nueva con un sí, y si ese 2 es menor que 900, ponga un 4. En caso contrario, hace otra comparación, estamos anidando en todos los falsos. Si D2 es menor que 920, entonces ponga un 3. En caso contrario, si D2 es menor que 930, ponga un 2. Y si no, ponga un 1. Y cerramos todos los sís correspondientes. Si se fijan, esa fórmula me está clasificando al equipo. Es decir, en relación a su factor, le está dando un, digamos que un valor numérico, 5, 4, 3, 2, 1, es decir, una clasificación como un power. Si fuera en videojuegos sería como el power, ¿no? Como el poder, como la capacidad, la competencia que tenga ese equipo, ¿no? Si es igual a 880 va a ser el poder máximo, va a tener 5. Si no es 880, es decir, va a ser de 881 a antes de 900, va a ser 4. Si va a ser antes de 920, va a ser 3. Si va a ser antes de 930, va a ser 2. Y si no, cualquier otro valor va a ser 1. O sea, los más chafas van a tener valor 1. ¿Sí entendieron cómo sacamos ese factor? ¿Y por qué el factor? Porque fíjense, el país que más participaciones ha tenido, digamos el valor numérico más pequeño, el factor que se puede sacar más pequeño es el 880. Porque el Brasil es el país que tiene más participaciones con 21, y vamos a suponer que estuviera rankeado en el primer lugar, entonces el factor daría como resultado 880, ¿ok? Y tendría un factor G de 5, ¿ok? Esto también lo van a copiar nada más para los que clasifiquen, ¿ok? Para los que clasifiquen. Ah, y esto es bien importante. Esta tablita, ¿sí? Esta tablita, antes de hacer el factor G, esta tablita, inclusive con los factores, la van a seleccionar completita, como lo hice yo aquí, y se van a ir a la pestaña de datos, y se van a ir a la opción de ordenar. Van a escoger ordenar por valores. En este caso, el factor de menor a mayor. Y si se fijan, ya me los ordenó. Yo ya los tenía ordenado, pero lo voy a repetir. Ahora le voy a dar un orden diferente, de mayor a menor, y los cambia, ¿no? Pone a los más altos primero. Ustedes tendrían que hacer lo contrario, ¿no? Como van a estar todos revueltos, ustedes lo que tienen que hacer es en datos, irse a ordenar. Ya lo perdí, ¿dónde está ordenar? Aquí está, ordenar por la columna de factor, por su valor de menor a mayor.
y lo van a poner a aceptar. Y se va a generar, como automatizamos el orden, ya habíamos generado el factor y el factor G. Si tienen dudas, regresen al video. Este es el video 1 y exactamente lo mismo van a hacer para la confederación de CONCACAF, que evidentemente aquí califican 3 directos y un repechaje. La UEFA, que aquí clasifican todos estos, 3, 6, 9, 13 me parece. La Asociación Africana, no, perdón, la asiática, que clasifican 3 directos y un repechaje. La africana, que califican 5. Y la de Oceanía, que no califica directo ni uno, más que uno de repechaje, ¿no? Entonces, lo van a hacer esto, por favor, lo van a trabajar en la primera clase. Yo les voy a estar lanzando los videos. Este es el video número 1. Gracias, jóvenes. Van a hacer lo mismo.